un mundo ideal no habría un estigma sobre el cannabis. Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si te vas a, o si fumas o si consumes cannabis, estás visto como un delincuente, pero si no tomas una copa de vino o no te tomas una cerveza con tus amigos, también eres un delincuente? Yo no entiendo eso de la doble vara de medir. Green Queen Ride. Worldwide. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué parte del mundo se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Green Queens. Y hoy tenemos un invitado muy especial que me voy a tomar la salvedad de hacerle una presentación especial porque gracias a su comunidad existe este espacio. Que muchas gracias y bienvenido, John Sofaya, de la comunidad de Pop Hack. Hola Muchas gracias, John, Pine. bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, lo dicho, es la primera vez igual que estoy en una entrevista también desde el otro lado, ¿no? Ah, Entonces, sí. muchas gracias por invitarme y me alegro mucho también de lo que comentabas, ¿no? Que haya surgido este espacio también gracias a ese proyecto que empezamos hace un par de años de la comunidad. Sí, sí, Sí. yo recuerdo, yo fui vuestra primera entrevistada y era como, wow, ¿qué es esto? Pero es que fue súper chulo y, jolín, tenerte aquí es un súper honor. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por venir a estar con las Big ¿Ah, sí? Queens. La Ujú. Greenpeace. ¿Y quién es John? Cuéntales a nuestra audiencia quién es John. Vale, pues bueno, John es un emprendedor centrado en el mundo canábico. Tengo también otros proyectos, pero sí que me gusta presentarme como emprendedor porque, bueno, soy una persona inquieta que le gusta indagar en las cosas que le chirrían en la cabeza y una de ellas fue el tema del cannabis hace unos años. John es creador de las iniciativas de PodHub, la comunidad de PodHub y creador también pues de otra cooperativa fuera del mundo canábico. En algún momento llegará esa unión con el mundo canábico. Todo tiene ¿Quieres comentar un poquito de la otra comunidad, de la otra de la cooperativa? otra cooperativa, de Embateras, que trabajamos con jóvenes con diversidad funcional. Nos centramos en darles un espacio de ocio y desarrollo personal aquí en la zona del norte de España, Guipúzcoa y Navarra sobre todo. Y bueno, desde el 2019 que empezó el proyecto, he ido indagando un poco en metodologías alternativas de enseñanza y cogemos un poco de la cultura, arte, el deporte, incluso no competitivo, pero bueno, sí, otras maneras de aprender y enseñar y brindamos este espacio seguro para estos jóvenes, pues para que tengan ese desarrollo personal y luego pues que puedan crear cuadrillas, puedan crear grupos de amigos y tener un desarrollo pues bueno, más alegre. Te voy a preguntar ahora una cosa. Si quieres que la cortamos, ¿vale? Porque esto luego lo vamos a editar. ¿Es sinceramente que puede haber una unión entre los dos equipos de trabajo que tienes actualmente, las dos cooperativas con las que trabajas? Pues a ver, a nivel de trabajo, justo Anne, que es mi compañera en el otro proyecto, ya me ayuda en todas las propuestas o tal que me salen desde Depodja o desde Calamu. Es una persona que creo que tiene una cabeza muy bien puesta y entonces me apoyo mucho en ella, ¿no? Por otro lado, en cuanto a grupos de trabajo, hay más esa parte que del otro lado. En su momento, Alex, mi antiguo compañero de Podhub, ha estado en las sesiones de BAS, en las sesiones de baterías. Y también, bueno, Alex es un perfil también muy curioso porque es una mente muy activa, que siempre tiene ideas, siempre tiene nuevas cosas que crear y también es creador, por esa parte sí que anda. O sea, no solo piensas, también actúas. Alex también me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, creo que en ambos proyectos me relaciono con gente parecida, respecto de que son gente pues igual poco normativa o gente que piensa un poco diferente. Entonces, por esa parte sí que creo que pueden tener un match. Y luego yo creo que el nexo común para estos dos proyectos es el utilizar el CBD como herramienta para las personas con autismo. Sí. También fijándonos igual en otras dolencias y demás, pero creo que el autismo y el CBD tienen ahí un gran match. Tengo que leer mucho, tú ya me pasaste, Estela, algún estudio, recuerdo, y ya estuvimos hablando un poco del tema, pero siento que tengo que informarme mucho más para llegar a hacer esa conexión. Sí, para eso es lo que No sé si he estamos respondido bien. trabajando. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, Trabajamos para la regulación para tener un poquito más de acceso a la investigación en estos campos tan necesarios. ¡Viva la disrupción! Ole, ole.
Ole tú, Sí, qué guay, qué bueno. claro. Muy bien. Y luego, bueno, Y pues sí, de PodHub, que no he explicado, es perdón. la comunidad de emprendedores canábicos. Ahora mismo diría que por excelencia en España, creo que es igual el grupo donde más profesionales hemos conseguido aunar de alguna manera. Nos centramos sobre todo, siempre lo digo, en tiendas y grow shops, o sea, tiendas de CD y grow shops, porque nuestro foco desde el principio del proyecto era poder otorgar o amenizar de alguna manera un espacio para estas tiendas y grow shops. Al final, después de los cultivadores, que en España, pues por desgracia ya no hay mucho, tiendas son las que más agobio tienen de parte de la policía y del gobierno, las que más persecución y las que más dan la cara. Entonces, creímos en su momento que era una buena idea el poder ayudarlas o de alguna manera facilitar ese proceso de creación de una tienda, de un proyecto, la mayoría de veces emprendedor también, algunas veces a través de franquicias, la mayoría son gente de calle, es decir, que ha decidido iniciar un negocio con la mala suerte de que sea un sector que todavía no está profesionalizado, que no está regularizado y que hay mucha persecución. Pues eso es la comunidad, ¿no? Un espacio para poder compartir y para poder crecer como mundo canábico, como mercado canábico, que ¿Cómo es y para eso ti es. gestionar esa comunidad? Pues ¿sabes? Es muy alegre, no lo voy a negar, me lo Divertido. paso muy bien hablando individualmente con gente. Bien, es pesado porque siento que como hay tanta pelea detrás y cada uno peleamos un poco por nuestro culo, así que es verdad que hay nexos de unión, ¿no? Pero muchas veces es como yo con mi tienda o yo con mi emprendimiento y yo, o pues eso, yo con mi distribuidora, yo con mi marca, yo con mi tienda, ¿no? Creo que es un sector donde nos podríamos unir mucho más y creo que podríamos hacer muchas cosas, muchos proyectos siendo un núcleo, pero nos han enseñado a pelearnos entre nosotros, ¿no? Y nos han dicho que el malo es el de al lado en vez de el que te dice quién es el malo y quién no. Un poco ahí está la pelea, ¿no? De realmente ir como un sector unido, porque por mucho que una persona tenga una tienda enfrente tuya, va a dar, ¿no? O sea, yo entiendo la competencia como algo de crecer ambos y no de ir uno contra otro. Es un poco esa pelea, la más tediosa dentro del sector, pero bueno, sí que decir que estoy muy contento con el desarrollo que ha habido en la comunidad y sobre todo pues con el apoyo de la gente. Así que chicos. A ver, contanos, John, ¿cómo sería para vos el mundo ideal? ¿Qué te gustaría que pasara en un futuro? Eso, bueno, recién comentabas esto de que estaría bueno de que la comunidad esté más unida y que haya más unificación. ¿Cómo te gustaría, cuál sería el ideal en el futuro para vos en el ambiente del cannabis? Bueno, fuera del cannabis, para un mundo ideal tiene que desaparecer mucha gente. Hay mucha gente en puestos de poder que no serían parte de mi mundo ideal, pero bueno, en el cannabis un poco parecido. O bueno, en ese sentido sí que creo que la primera parte es la desestigmatización. O sea, creo que tiene que venir ya no desde el sector, que somos igual los que tenemos que educar a la gente de fuera, pero en un mundo ideal no habría un estigma sobre el cannabis. Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si te vas o si fumas o si consumes cannabis, estás visto como un delincuente, pero si no tomas una copa de vino o no te tomas una cerveza con tus amigos, también eres un delincuente, ¿no? Yo no entiendo eso de la doble vara de medir, ¿no? Pues con las drogas o con el consumo en general, porque, bueno, el azúcar se puede considerar una droga, ¿no? Y lo tenemos en todas las casas, y todo, bueno, pero no me voy a meter con otras drogas, sino vamos a ir hacia adentro. Entonces, hacia adentro creo que ese es el primer cambio, el tema de la desestigmatización. Luego también creo que tiene que haber algo que separe, porque una cosa es dentro del cannabis, todos conocemos, ¿no? Que está la marihuana y el cáñamo. Entonces, yo soy consumidor de marihuana, no tengo ningún problema en decirlo. Considero que o sea, el cannabis con THC, marihuana, te puede ayudar para muchas dolencias, incluso ya no a nivel de dolencias, a nivel de ocio, si tú quieres consumirlo, o sea, tiene que haber espacios que no se te trate cual criminal, pero como decía, tiene que haber una separación porque el cáñamo, y más allá del posible ocio, posibles dolencias, es que para mí tiene mucho más allá. Ya el hecho de que esté en diferentes sectores, como puede ser la construcción, el textil, la alimentación, o sea, para mí hay una distinción aquí, ¿no? Siempre hago tres, o sea, hago pues la marihuana por un lado y luego dentro del cáñamo siempre digo, está la flor
y está el cáñamo industrial. Soy yo quien, o sea, probablemente sea yo quien hace mal esa distinción, pero el cáñamo industrial para mí es enfocado en las industrias. Entonces, en tres industrias muy potentes que son esa alimentación, textil y construcción, que para mí sí tiene que haber un cambio, porque si seguimos de alguna manera eclipsando toda esta parte con la flor o incluso con la marihuana, esta parte nunca se va a llegar a desarrollar como debería, creo yo. Entonces, empezando desde esa separación, obviamente después de la desestigmatización vino una regulación. Creo que la legalización absoluta de todo no sería la clave porque se perderían un montón de proyectos pequeños, se centraría mucho, pues al final sería otra industria capitalista donde se centra el dinero y el poder en unos pocos, ¿no? Entonces creo que la regularización del caña, ojalá fuera diferente, pero bueno, no sé para dónde irá. Pero lo ideal para mí sería el poder activar proyectos locales, pues eso, cultivadores individuales, vamos a decir, o como quien se abre una tienda, se abre un cultivo y que no esté todo regido por cuatro multinacionales, ya no solo en España, sino a nivel mundo, que sea, bueno, un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Por lo que he escuchado, no he estado en Estados Unidos hace tiempo, pero por lo que he escuchado, ahí el dinero lo mueven cuatro empresas y la gente de a pie no, ya no se puede permitir un negocio en relación al cannabis. Entonces creo que me estoy yendo un poco por las ramas, pero eso para mí va en tres partes: desestigmatización, regulación y luego pues un uso y una cotidianidad, bueno, Cotidiano. cotidianeidad. Cotidiano, Eso sí. es un uso cotidiano, uso normalizado, pues eso, un mundo canábico más libre. Esa es mi opinión. Hermoso, hermoso. Realmente yo creo que ya está. Lo que pasa es que no quieren verlos. El consumo existe, los usuarios están ahí, lúdicos o medicinales. Es como, ¿por qué? Pero vamos, pues ya lo verán ellos. ¿Quieres contarnos cómo llegaste tú a este mundo canábico? ¿Cómo Sí, sí, conoces tú la un planta? poco yendo por esa línea que decías, estoy de acuerdo con que existe, o sea, el consumo de cannabis existe, lúdico, medicinal Existe. o como te dé la gana. O sea, por mucho que lo quieran tapar, las cosas son como son y eso también es otro punto, ¿no? Hasta que no se regularice y tal, el mercado en B o el mercado, pues, como sí, el mercado negro, vamos El a mercado decir, negro, eso es. está ahí y hasta que no haya cambios, ahí va a estar. Pero bueno, ¿cómo llegué yo hasta aquí? En sí más pequeño, pues eso, antes de entrar en la universidad incluso ya tenía una relación más a modo lúdico con el cannabis, pero siempre ha sido, incluso antes de empezar a consumir, siempre ha sido una planta que me ha suscitado, ¿no? Al igual que el alcohol o que otras drogas no es algo que me llame, el cannabis desde pequeño, pues bueno, tenía un pequeño interés. Entonces, bueno, sí que empezó esa parte más lúdica, en momentos y relaciones con el cannabis de las cuales no estoy orgulloso, pero bueno, han sido parte de mi pasado. Hasta que llegué eso en la universidad, unos amigos empezaron con un proyecto de pues más de grinders, de parafernalia y tal. Y eso acabó derivando charlas, ¿vale? Esto era brutal porque, claro, en mi casa se me reían, pero eso, charlas para jóvenes, compartiendo también la experiencia de, pues obviamente no te hinches a fumar porros con 15 años, pero bueno, tampoco es un no, el cannabis es el diablo, no, pues un poco charlas ahí, medio medio, ¿no? Pues intentando enseñar, pero tampoco incentivando a los jóvenes, ¿no? Pues ahí. Y Claro. bueno, Informativa. bueno, ¿cómo? Informativas. Sí, informativas, informativas. Cosa que no se llegó a dar, ¿eh? Pero así empezó el proyecto y bueno, eso, la gente del equipo pues se nos reía. O sea, ¿qué colegios va a abrir las puertas para hacer eso? Y bueno, desde ahí sí que nos centramos más en investigar el cáñamo y nos pusimos a tope con la parte más industrial del cáñamo. Hicimos una investigación en Colorado y en California con una empresa de allá para empezar algún proyecto textil. No salió porque cada uno buscábamos una cosa. Ellas acabaron haciendo camas para animales, que me encantó el proyecto que tenían allá en Colorado, sí fue muy buena. Y luego ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer un cultivo. Si queremos entrar en el mundo del cáñamo, esto era 2020, justo antes de pandemia. Eso, pero si queremos entrar en el cultivo del cáñamo, en el mundo del cannabis, hay que empezar desde abajo. O sea, fue un poco nuestra visión y ahí empezamos con el proyecto Vicana, que fue un proyecto muy chulo, de los proyectos más bonitos que he creado
desde el inicio en la universidad y empezó un poco, pues, y esas dudas sobre el cannabis, hasta qué punto podía llegar, todos los mundos que no sabría, toda la información que no teníamos y que queríamos seguir aprendiendo. Entonces, un poco con ese gusanillo que me iba comiendo por dentro, pues íbamos haciendo nuevas cosas. El cultivo, como os digo, fue un proyecto muy chulo, el COVID por medio, pero bueno, como éramos agricultores, yo podía salir de mi casa al cultivo, que no iba a hacer gran cosa, pero yo me iba de casa, ¿no? Que era el objetivo en ese momento. Entonces, por esa parte fue muy chula la experiencia, aprendí mucho también sobre, ya no solo sobre el cultivo, sino sobre el trabajo en el campo y bueno, sí, sobre todo el mundo rural, por así decir. A partir de ahí sí que tuve un parón de unos meses porque ese proyecto nos lo acabaron cerrando cuando hicimos la cosecha y demás. Como era un proyecto dentro del ámbito de la universidad, pues al final nos dijo que no podíamos vender el producto que habíamos obtenido y bueno, y fue un momento, la verdad, uno de los momentos de inflexión de mi vida a nivel de pues pensar qué quería hacer, con qué personas, en qué ámbitos. Fueron ahí 3 meses un poco duros, os diría noviembre, diciembre, enero sobre todo. Y ya empecé con otros proyectos, pero siempre con ese gusanito que os comentaba de hasta dónde puede llegar el cáñamo, ¿no? Entonces, o sea, yo por la primera razón que me metí en el mundo del cáñamo, además mi relación con esa relación lúdica con el cannabis, era el tema de la sostenibilidad. Yo desde que empecé a emprender sí que tenía también esa mosca de querer hacer algo sostenible, de querer cambiar algo, pues eso, poder aportar también pues en contra del cambio climático, vamos a decir, o de la urgencia climática. Y vi que el simple cultivo ya era una bomba. O sea, ya solo el CO2 que absorbe el cáñamo y demás ya era algo mínimamente lógico como para empezar un proyecto desde ahí. Y luego pues, en las industrias que toca, dije, pues creo que la textil es la que más casa conmigo. Soy una persona que no compra ropa, pero o sea, la ropa que tengo es que me la han regalado o de algún sitio de segunda mano, sí, pero muy específico. No soy fan del mundo de la ropa, pero sí que me gusta, pues, no os voy a decir la moda, pero sí, bueno, el propio mundo pero más sostenible. Las fibras vegetales, otro tipo de fibras inteligentes. Ese mundo igual sí que me tira más. La moda como tal, la detesto. Entonces, ¿por qué acabo aquí? Pues tampoco sé. Entonces, en ese sentido, empecé con proyectos textiles y mi trabajo de fin de grado justo fue una investigación en Nepal. Bueno, cambió mucho el proyecto porque yo primero iba a hacer un producto 100% cáñamo. Yo también en ese momento tenía en la cabeza cáñamo. Luego te das cuenta que no, o sea, que cáñamo también, pero hay que abrirse, ¿no? Pues en este caso a otras fibras naturales y a otros tejidos, pero bueno, en el mundo en general, que cáñamo tampoco vale. Entonces, ahí es cuando empecé esa investigación y cambié el proyecto de hacer un producto 100% cáñamo a hacer una investigación sobre la producción de hilo en Nepal, de hilo de cáñamo, eso sí, y un poco cómo mejorar esos procesos de manera artesanal, también yendo a este tema que comentábamos antes, ¿no? Un poco de la economía en escala, pues eso, no una hipereconomía, sino economía de escala o economía también más local y de querer apoyar proyectos locales. Entonces, bueno, desde ahí eso fui a Nepal un par de veces, estuve con la investigación esta, que también fue un proyecto muy chulo, y cuando estaba a mitad de esa investigación empecé con lo que actualmente es de PodHub, que en su momento se llamó de mil maneras diferentes, pero hasta que ha llegado, ¿no? El Y podcast. bueno, decía Jimé que ha sido un poco ese mi trayecto. Y también estos 3 años largos que llevo con este proyecto han cambiado mucho. Pero bueno, ese era un poco el inicio hasta lo que es ahora. Un montón. Te quiero hacer una pregunta con respecto a esto que contabas de las fibras textil. Bueno, entiendo que hoy es la moda porque la industria textil es lo más contaminante que existe en el mundo, no solo por la prenda, sino por ejemplo, los tintes que usan esa nanotecnología, que contaminan un montón el agua y después no hay manera. Y al no haber tantas regulaciones, no hay leyes que amparen este tema de la sostenibilidad. En el cáñamo, en lo que es cáñamo, ¿cómo se tiñe? ¿Hay maneras de teñir la fibra de cáñamo? Porque yo no he visto muchas telas teñidas. En general son blancas o colores tiza, pero no les he visto colores. ¿Hay una forma sostenible también de teñir las telas de cáñamo? A ver, al final la de cáñamo, como otras fibras naturales que tienen la capacidad de absorción de tintes, luego ya pues depende de dónde saques el tinte, es lo que dices tú, ¿no? Que puede ser más
contaminante o menos. Bueno, tengo una prima aquí en Galicia que está con tema tintes naturales y demás. Y bueno, le regalé una carda de cáñamo hace relativamente poco, que me tocó a mí también en un sorteo por Instagram. Pero sí, al final realmente es pues, ¿qué objetivo tienes detrás del proyecto? Obviamente los tintes químicos son más baratos que los tintes naturales, más fáciles de conseguir y sobre todo que tienen un resultado más rápido que ese tinte natural. Pues si tú estás haciendo tinte, me invento, con las cucarachas, es las chinchino, ¿cómo se llaman? Sí que son como cucarachillas que te dan un tinte morado, no sé si habéis visto alguna vez. ¿En Son, serio? sí, hay unos bichillos pequeños, no sé cuáles son exactamente, que tú los aplastas y sale un tinte morado muy, muy bonito. Mira, Entonces, o sea, lo que quiero decir es que métodos hay, está más que demostrado que con tintes naturales se puede conseguir muchas gamas de colores. La cosa es que igual el resultado es un poco más difícil o bueno, yo aquí no me metí claro, tanto en el tema de tintes, pero lo mismo, al final te vas a Nepal, que es un país muy difícil de industrializar por el hecho de que está en mitad de las montañas, mal comunicado, la economía tampoco es una barbaridad y es más fácil conseguir unos polvos que te dejen la ropa roja a la planta de no sé dónde que machacándola y haciendo un proceso te claro, deje eso, claro. eso sí. Me imagino que debe Y ser mucho luego, menos rentable también si hay que buscar un diente natural que cubra ciertas necesidades, debe ser menos rentable. Yo porque sí, quiero hacer remeras de cáñamo, pero no sé si eso, el tema de la rentabilidad. ya sí, es complicado. Yo también cuando empecé con el proyecto textil, es que el hilo de cáñamo, como hay tan poco, que realmente no hay tan poco, porque en China es una gran productora de cáñamo, corta para hacer fibra corta y poderlo meter en las máquinas, y por eso tampoco se vende como cáñamo. O sea, por ejemplo, hablábamos hace relativamente poco, cuando hicimos la ruta en furgo, con un chico de Asturias que él dice en el propio podcast que tenemos ahí en YouTube, el Mercedes, la mayoría de Mercedes de gama alta, por dentro están hechos de cáñamo. Entonces, usamos más cáñamo del que realmente pensamos, pero claro, no es cáñamo tratado, vamos a decir a la vieja usanza, que es esa fibra larga, que es la más resistente dentro del mundo vegetal, tiene todas estas propiedades, pues antifúngicas y demás que bueno, que se buscan, ¿no? Igual con una fibra larga. Ese es el tema, que al final es una fibra larga lo que se encuentra con cáñamo y no la puedes meter en maquinaria de algodón. Entonces, por eso sube tanto el precio y ahí vienen todas las movidas. Y referente a los tintes que comentabas, Jimé, yo ahí sí que quería comentarte. Hay un vídeo muy bueno que es del Pirineo Aragonés de San Juan de Plan, que es en uno de los que yo me basé para hacer el trabajo de fin de grado. Es brutal, o sea, habla de trabajos olvidados, quiere decir, y en este habla justo pues del uso del cáñamo, de la extracción bueno, del cultivo de cáñamo, la extracción de la fibra para diferentes usos. Y Ah, justo las mujeres interesante. de sitio de Aragón lo que hacían era, al limpiarlas, las limpiaban con ceniza. Entonces, al ponerle ceniza, esa blancura de la ceniza se queda también en parte en la tela, en la fibra, y acabas teniendo un hilo o al final un tejido más blanco, más blanquecino gracias a la ceniza, que es una Ah, manera natural de tintar. No sé si se puede llamar tinte a esto, la verdad, porque es como degradar la fibra, pero es mucho trabajo, se ve muy sí, pero bueno, ya os pasaré el vídeo que ya te digo, o sea, es que me lo he visto en bucle, como lo tenía para el TFG, o sea, es brutal, dale, qué es brutal. interesante. A mí me gusta porque yo estudio diseño industrial, por eso es que Ah, vale. me fui enterando de todas estas cosas y ahí pude dimensionar cómo contamina no solamente la prenda, sino después dónde termina la prenda y la confección, el trabajo esclavo, el tráfico de personas, bueno, etcétera. Sí, es que es una barbaridad. Sí que es verdad que uno llega, pues, por ejemplo, a Nepal desde España, ¿no? Y lo primero que hace la cabeza, aunque no quiera, es comparar. Yo creo que es una práctica que no se debe hacer el comparar sitios, o sea, un sitio con otro en el mundo, porque al final cada uno tenemos nuestra cultura, las maneras de hacer y demás, pero bueno, la cabeza lo hace un poco automático. Entonces, claro, pues ver la realidad de Nepal, por ejemplo, de menor de edad, pues trabajando haciendo tejido. Las zonas también de tintes, aunque fueran, o sea, tintes químicos y sin una mínima mascarilla o algo. Ves a alguien en la construcción que no está ni con arnés ni nada, que dices, te vas a caer, ¿sabes? Te vas a caer. Pero pues al final también es maneras de hacer. ¿Y tú qué estudiabas? ¿De qué te recibiste? Que decías que ibas a la universidad. Sí, vamos a decir emprendimiento. No le quiero dar bola a la carrera como tal, así que
emprendimiento en general. El emprendimiento, Lo bueno, el decidí emprendimiento. cáñamo. Sí, es bastante amplia, ¿eh? O sea, cada uno elige un poco por dónde emprende. Se supone que te dan las herramientas y como la base para emprender. Pero bueno, es mucho de búscate la vida. Ah, mira qué interesante, pero has aprendido un montón, sabes muchísimo. Bueno, sí. Sí, igual más fuera que adentro, pero sí, sí. Al final, el hecho de también que te digan en plan búscate la vida, te hace espabilar igual antes de tiempo incluso y te hace estar un poco más, sí. Pues intentar captar todo lo que puedas de cada sitio, cada conversación, cada encuentro y luego pues yo que soy una persona considero bastante culo inquieto, bastante hiperactiva por esa parte, pues bueno, creo que he encontrado dónde quiero desarrollarme los próximos años. A ver. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál sería tu legado? ¿Cómo te gustaría que te recuerden así en el... Pues ahora mismo me estoy posicionando como una especie de asesor. No es que sea un punto que me disgusta, pero también es un mítico dilema de yo no sé más que nadie. O sea, no considero que sea alguien más listo que nadie. Entonces, siempre tengo que aprender y también, o sea, dar y recibir un poco en esa relación. ¿Y cómo me gustaría que me recordaras? Buena pregunta. Como alguien que aportó para que, no te voy a decir a nivel legal, porque la verdad que estoy desentendido de la parte legal, es una parte que me cansa mucho, pero bueno, alguien que aportó en el desarrollo profesional de la industria del cannabis. Igual es Qué- demasiado amplio, pero bueno. Ah, Es muy bonito. hermoso. Así será, sí, sí, sí. Yo quería preguntarte, cuando estabas hablando de Nepal, ¿cuál es la diferencia según tú? Que hace poco entrevistamos a una abogada argentina y ella decía que echaba mucho de menos todo el tema de herramientas para trabajar las fibras del cáñamo. Entonces, en Nepal, la zona de Europa del Este, Polonia, Cacheca, ahí nunca se perdió la costumbre de trabajar el cáñamo. Entonces, nos llevan años luz al resto del mundo en el trabajo con esta serie de herramientas y maquinarias. ¿Tú crees que eso es posible exportarlo? A ver, es un poco complicado en el aspecto de que, o sea, habría que contratar ingenieros. Ellos serán los que entienden cómo va la máquina y cómo replicarla. Pero, por ejemplo, lo que me pasaba en Nepal es, como comentaba, es un país poco industrializado por la complicación que tiene el llevar todo allá, ¿no? O sea, tienes que llegar prácticamente por avión, que desde la India también, pues, son horas y horas de coches o camión y tal. Y desde China, el Everest por medio, así que olvídate de entrar por ahí. Entonces, a nivel logístico, como se complica tanto, por ejemplo, en Nepal se centra todo en Katmandú, ¿no? Entonces yo pensaba al principio, ¿no? Pues llevar o sea, industrializar de alguna manera la cadena, tal, pero claro, ¿cómo te vas a, cómo vas a plantar una máquina o sea, que son dos naves enteras, toneladas y toneladas de máquina y millones de euros en máquinas? ¿Cómo lo vas a plantar ahí, no? Entonces, yo creo que ahí la clave está en entender cómo reacciona el cáñamo a depende que es, pues, por ejemplo, la básica o sea, como la manera básica y más rudimentaria de trabajar con cáñamo es primero machacar la fibra, o sea, el tallo para que la cañamiza salga por un lado y la fibra por otro. Y luego ahí ya vas peinando la fibra hasta que te salga esa fibra finita, finita para hacer el hilo. Si eso se puede meter en una máquina, esto ya trabajo para ingenieros. Si hay algún ingeniero escuchando, que lo apunte y que lo lleve a donde quiera, porque sería la clave, una maquinita pequeña que te haga este trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay como dos partes, ¿no? El tema de esta ingeniería que comentábamos y luego toda la parte del know-how que hay detrás. Entonces, por ejemplo, en Nepal tienen mucho conocimiento en ese sentido de cómo hacer ese hilo, pero claro, ese hilo ellos no lo utilizaban sobre todo para ropa, más para cestas, a tema agricultura y tal. Al final es, como decíamos, el más dura que existe y más resistente. Ellos lo utilizaban para eso. Luego, Europa del Este nos saca 1000 años luz. Hay proyectos de trajes, o sea, y camisas finas, 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 hechas con una mezcla de cáñamo y algodón o cáñamo y lino, que ya os pasaré también algún link porque hay Sí, por proyectos favor. que, como dices, Estelan, es que no sacan años luz. Y bueno, al igual que Francia está con el cultivo mucho más avanzado que España, pues Europa del Este esta transformación pues también la tiene muy, muy integrada, ¿no? Bueno, yo creo que la clave, porque esto lo he hablado también con Ignacio Lavecchia, un argentino, no sé si lo conocéis, pero también agricultor argentino de cáñamo, y salió un proyecto que al final no lo llevamos a cabo, pero era la idea de crear una máquina
con esa parte artesanal, o sea, nada de robotizar ni, o sea, que haya trabajo también de personas, un poco pues tanto supervisando como, pues ya sea girando una rueca, pero que haya gente detrás del proyecto, ¿no? Pero eso, una especie de máquina no muy grande, o sea, que como una mesa de trabajo, vamos a decir, que pueda hacer ese proceso, ¿no? De tú le metes el tallo entero y te hace esa primera separación y luego te peina todas las fibras hasta, porque ahí también tienes la fibra exterior, la fibra interior, que también una tiene más lignina que otra. Es que luego hay un montón de movidas dentro de las diferentes fibras del cáñamo. Una sirve más para construcción, otra te interesa más trabajarla para conseguir estos hilos. Pues bueno, como hay tantas cosas detrás, yo creo que la clave es contratar a un ingeniero y decirle quiero esto, esto y esto. Y eso, pues sí. Es complicado, es complicado. Por lo menos en zonas rurales y tal, que es a donde a mí me gustaría poder llevar estos proyectos, lo más complicado. Luego en Canadá, por ejemplo, hay un proyecto de varios millones, que es eso, lo que os decía, una fábrica entera, que tú le metes un montón de tallos al principio y te saca la fibra ya en bobinas al final, que eso es una bomba. La fibra larga y la fibra corta. Sí, claro, pero yo creo que eso también está un poco no colapsado, tira. Está un poco cerrado por el tema de la legalidad de la planta, porque como todo el mundo dice cannabis, piensa directamente en Bob Marley, pero el cáñamo también es cannabis, señores, es cannabis sativa. Claro, cuando empecemos a regularizar y a legalizar el uso de una planta que nace en la tierra, a lo mejor hay un poco más de acceso. Sí, sí, Quiero ojalá. pensar. Y ahí, ¿sabes lo que dices, para mí es que toda la parte de regularización o legalización del cannabis va a ser igual que la ilegalización, por intereses. Entonces, gente con dinero y poder dirá en un momento, oye, me interesa que esto sea legal y que lo cultive mi primo, su vecino. Hombre, yo creo que estamos en un punto. A lo mejor es porque yo no lo he vivido de esta manera antes de ser consumidora, pero yo creo que estamos en un mundo en el que a nivel mundial, mucho de lo mismo a unos niveles que no se había hablado nunca antes, porque ahora estamos tocando las tres, o sea, estamos tocando el cáñamo, estamos tocando el CBD antes de 2020 no existía. A mí, la gente que me conoce, cuando veo una tienda de CBD, siempre se acuerda de mí, porque llevo dando el coñazo 5 años, entonces el CBD es legal. Entonces yo llevo hablando 5 años de esto y cannabis es el THC. Entonces, vamos a hacer un poco de abogacía para que esto salga ya. Y esto está pasando en muchas partes del mundo. Nosotras entrevistamos a gente de todo el mundo y pasa. Entonces, yo creo que llegará un punto en el que se dirá, bueno, ya, se acabó. Vamos a dar la razón como a los locos y entonces podremos trabajar. ¿Y dónde te pueden Prefiero, encontrar? Totalmente, sí. a que Tú ya sabes que yo pienso, como tú has dicho, de drogas, azúcar, todas estas cosas. Tú sabes que yo soy de... El CBD es como el café descafeinado y la cerveza sin alcohol, y ese es mi lema y no va a cambiar nunca. Del sí, resto, el que me conoce ya sabe cómo pienso y pienso que no es sano lo que se está haciendo a nivel global. sí, total. Y yo lo Al como final lo que hay paciente. que, eso, para mí hay que entender que cada cuerpo es un mundo. O sea, a mí me ves que me tomo un café y parezco Stitch. O sea, me vuelvo loco con un café. No Sí, sí, necesito más. Un poco de cafeína y ya se ha alterado todo el día, ¿no? Entonces, pues igual me sienta mejor un canuto o es que ya un aceite, o sea, Ujú, consumir de la manera que uno quiera, ¿no? También. efectivamente, También Qué bueno, que perdón, Jiménez. decía que también es como todo lo que afecta, no es solamente una regulación, una legalización, porque también qué pasaría con el narcotráfico entonces, cómo se arreglaría, o sea, es muy amplio, no es solamente esa regulación, esa legalización va a traer todo un movimiento que cómo se acomoda, y encima negocios tan grandes como son. Es algo Sí, muy grande, va a ser un proceso de mucho tiempo, no sé si lo vamos a ver nosotras, quizás. sí, no sé. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jiménez, que cuando digo regularización y legalización, sé que, o sea, no es de la noche a la mañana. Y aquí yo no tengo la clave tampoco, para decirte, no, las cosas así, así y así, porque una de movidas detrás de, pues eso, todo lo que hemos hablado antes, del mercado, pues, sumergido, ¿no? O todo el narcotráfico que existe. Es que, ¿qué haces, no? Pues, por ejemplo, ahora en España, o sea, se suple con... pero hay pastel para todos, ¿no pensáis? Quiero decir, si vosotros pensáis en el mercado normal, el de los productos que tenemos hoy en día en el mercado, por ejemplo, si tú vas por la calle, ves una farmacia aquí y otra farmacia a 200 metros, un estanco aquí, yo no sé si tenéis estancos en Buenos Aires, en Argentina, pero aquí hay un estanco aquí y otro a 200 metros. Es que No.
Es lo No es mismo. tanto, es tanto como, pero en España hay un montón. Sí, pero hay estancos, farmacias y tiendas de lotería y salones de juego, pero tiendas de CBD no hay tanto. Eso. Claro, En pero fila, se además. trata de que haya, no sé, homogeneidad en todos los sectores, señores. Es que no estamos pidiendo nada extraño. Ya. Ahora el tabaco se está dejando de consumir, que en su momento incluso era una medicina. Mis padres me cuentan, yo no, pero tú ibas al médico y el médico diciéndote que no fumes con un cigarro en la boca. No te O sea, creo, eso no lo he visto claro, yo. ahora antes en España se podía fumar en interior y el médico Y estaba en fumando el en avión consulta. también. En los aviones se podía fumar. Yo recuerdo cuando lo prohibieron. Si es que venimos a lo mismo, hay mucho todavía por descubrir, pero dejadnos descubrirlo. Mientras sea ilegal al Sí, nivel que es, no tenemos libertad de movimiento. Y no me eso es. parece justo. Mm, También quitaría mucho mercado, yo creo, a ciertas medicinas y demás, que claramente. es al final lo que no interesa tanto. Eso es. De Solo que Después de la legalización, se ha visto que ese era un miedo infundado, que la gente no está consumiendo más cannabis porque se haya hecho legal. eso es. Entonces, mira el espejo. Sí, no, y el caso más claro es Holanda. O sea, Holanda es de los sitios donde menos droga se consume y es de los sitios que mejor ley o que leyes más abiertas tiene hacia bueno, hacia el uso de psicotrópicos y es donde menos se consume prácticamente. Y luego vas aquí a España y la gente con 13 15 años ya está, pues eso, enganchándose unas borracheras Peligrosísimo. y... Sí, sí, sí. Pero bueno, Y ahora también consumen estas bebidas energizantes que creo que son peores que el alcohol. Había como toda una campaña de preocupación por los jóvenes que ya no era tanto, o sea, siempre fue alcohol, pero además se legó esto de las bebidas energizantes que son peores que no el alcohol. sabía, no sabía, pero sí son, o sea, de lo peor también. Pero bueno, ahí tenemos a Coca-Cola, ¿no? Que la encuentras hasta en la punta del Everest. Ay, Escuchar una Dios. cosa. Yo es que creo que la juventud ahora mismo es el sector de la población que más peligro corre, porque entre las redes sociales, bebidas energéticas, legales, ves por favor podemos protegerles, es que no estamos haciendo nada. Que Eso, alguien piense en los niños. por Podemos Dios, que pensar son en el los niños. futuro, legal. Sí, sí, es un tema. Y ahora también, no sé, bueno, en Europa hace mucho pasa, pero acá empezó a pasar también que ya no hay muchos niños, que cada vez las personas tienen menos hijos. Y como que no hay, en los jardines maternales no hay tanta demanda de maestras jardineras porque la gente ha dejado de tener niños. Los humanos se han Sí, dejado de reproducir, se están dejando de reproducir. sí, sí, aquí en España se supone que lo están empezando a notar en las universidades. Hay que trabajar con alguna universidad aquí, ya le están diciendo como que empiezan a notar la bajada de gente, pues eso, de jóvenes. Imagínate, hace 15 años sería en los colegios y hace 20 en las guarderías que llamamos aquí. Claro, sí. Bueno, yo ya dejé uno, yo ya hice uno. Ya Yo cumpliste. tengo uno. Bueno, tú tienes dos, ¿tú tienes hijos ya? No, 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 y no, por ahora no. Es muy común, de verdad, en la generación de John es súper Con común el tío, razón, "Ay, no quiero nos tener estamos hijos". extinguiendo. Pero ¿cómo vamos a tener hijos si no podemos comprarnos una casa así? Pero ¿tú crees ¿Dónde que lo es va a por meter? economía o es por cómo está el mundo? ¿Y tú cómo vas a dejar a un hijo en este mundo? Lo mismo, o sea, Ambas. Ahí ves un no sé. correcto. Ahora mismo también os digo, mucha responsabilidad tengo con la gente de la comunidad como para ponerme un niño a Es mi cargo. verdad. En semejante mogollón, en semejante de tener un hijo. Sí, sí, está bien, haces bien. Mm, 450 hijos tengo por ahí. La comunidad. True. No, no, no. Qué Es broma. bueno. ¿Mm? No he llegado a decir dónde me pueden encontrar, que me he ido por las No, ramas un montón. perdón. Pues dinos dónde te pueden encontrar, por favor. Ya, justamente. Pues si me llamas por teléfono seguro que te cojo, pero ya que no tienes mi número, me puedes encontrar en Instagram, en thepod.hub o bueno, en YouTube también, que ahora está un poquito parado el canal porque quien lo llevaba era Alex, pero bueno, que seguiremos subiendo cositas, seguramente de cara a octubre también haga un proyecto con bastante contenido y demás. Entonces en Instagram lo mismo, de PodHub, yo creo que si ahora mismo buscas en Google somos también de las primeras referencias y a finales de esta semana tengo web nueva, así que ¡Ole! de PodHub, ahí ¡Qué estamos. guay! Mándanos el link, que yo la quiero ver, la nueva, por favor. Sí, Qué ya os lo bueno. mandaré. Menudo lío eso también con los del kit. Ah, bueno, claro, bienvenido al mundo
de las redes. Eso es. Qué bueno, Total. pues muchísimas gracias, John, por tu tiempo. Ha sido un súper placer tenerte y conversar contigo y gracias por compartir tu sabiduría. Tú ya sabes que para mí tú sabes un montón de este mundo canábico y siempre me encanta hablar contigo y que compartas. Es un placer. Nada, Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotras, las reinas canábicas. ¿Cómo Estamos en es? proceso, sí, sí. Green Queens, las reinas En canábicas. Green Queens, sí, construcción. de las reinas Work bebés. in progress. No, eso, pues muchas gracias también por invitarme a este espacio. Creo que espacios así son necesarios también, ya no solo para conocer proyectos propios, sino experiencias, conocimientos, como decías, Estela. Y nada, también mucha suerte con este podcast de entrevistas y tal, que no es un mundo fácil tampoco el mundo del entrevistador. Y ¿No? suerte en vuestros proyectos también. Muchísimas gracias, John. Bueno, pues esto ha sido un episodio más de Green Queens. Hasta aquí llegó nuestra entrevista con Super John. Nos vemos la semana que viene con Green Queens. Gracias. Chao. Un beso.